Muy buenas tardes, bienvenidos. Los invitamos a acompañarnos en este documental, que es un trabajo de investigación para la materia de Sociología, MEDI 6, Maestría en Investigación y Docencia, Universidad Santander. Y a través de este video vamos a conocer un tema trascendental en la historia económica del mundo. Vamos a hablar de la ética protestante y del espíritu del capitalismo. Y con este tema analicemos al autor, Max Weber, que fue historiador, economista y sociólogo alemán con una gran influencia en el mundo y que su pensamiento todavía está vigente y sirve en los tiempos actuales como un modelo del cual se rescatan grandes virtudes y grandes valores. Les vamos a explicar por qué. Te saluda un servidor, William Navarro, mi compañero Daniel Alfaro, y te invitamos a que nos acompañes a través de estos minutos de transmisión de este video. Muchas gracias por tu atención. Continuamos con el tema, por favor. Max Weber fue sociólogo, economista e historiador alemán. Fue político liberal partidario del nacionalismo. Estudió en Berlín, en Gotinga, y se especializó en el derecho, la historia y la economía. Sus obras más importantes, Economía y Sociedad, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la historia de economía general, y realizó múltiples e invaluables artículos sobre metodología de las ciencias sociales. Su sistema, el capitalismo, desde su perspectiva lo diferenciaba con lo que proponía Carlos Marx en su socialismo, y él legitimaba su sistema porque legalmente estaba aceptado por el poder establecido y racionalmente tenía normas, leyes y estaba constitucionalmente facultado para realizarse. Desde un punto de vista tradicional, la aceptación del poder siempre ha estado en todas las sociedades, siempre ha sido así, y desde el punto de vista popular la costumbre fundamenta estos postulados. Desde una visión carismática, la aceptación del poder basado en los méritos personales del dirigente ensalza valores personales como la valentía, la inteligencia, la sanidad, y pone de relieve cómo una persona puede destacarse sobre la sociedad cuando posee una base de valores. Según Max Weber, la sociología es la ciencia de la acción social porque se da de manera colectiva. Max Weber explica que su sistema capitalista es muy importante y lo defendía y consideraba que era determinante en el destino de los seres humanos. Weber no alcanza a apreciar una causalidad económica determinante en la historia. Para Weber, la parte progresista de un ser humano se da por una sincronía de elementos religiosos, económicos, éticos, que al entrecruzarse en un determinado momento dan origen a una determinada racionalidad capitalista. Para hacer más clara la influencia de Weber en estos días, podríamos decir que a través de una base moral, atesorar bienes, atesorar dinero, se puede convertir en una acción moral, y cuando se utilizan a otros seres humanos para hacer dinero, esto lleva al ser humano a convertir esa habilidad incluso en una virtud. Precisamente, esta viene siendo la racionalidad del capitalismo. Y el capitalismo surge precisamente cuando surge la responsabilidad individual en los fieles. Es importante que esto quede claro. Los tipos ideales son
el protestantismo ascético, la idea de la profesión o vocación, el espíritu capitalista y el racionalismo económico. 4 aspectos fundamentales mediante el cual al individuo se le hacía un examen de conciencia, que en un principio era un mecanismo religioso, y después llegó a convertirse en un sistema de autocontrol económico, en una ascética. Y la ascética habla precisamente de la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres temporales o de la abstinencia, que todos los individuos lograran que se implementara un sistema puritano que era el progreso de la sociedad. Vamos a avanzar porque el espíritu del capitalismo precisamente está en la ética protestante y surge y toma mucha fuerza porque en ese momento histórico se dan varios fenómenos: la corrupción de la iglesia, una corriente humanista que venía creciendo desaforadamente, el acercamiento directo a Dios y las reformas en la organización religiosas, coincidentes con el pensamiento de Martín Lutero. Y así era como crecían las religiones protestantes. Una de las partes más importantes de la ética protestante surge en el calvinismo. El calvinismo es una doctrina filosófica implementada por Juan Calvino, que por primera vez la implementó en Ginebra, Suiza. El calvinismo presentaba una evidente similitud con el luteranismo, pero ofrecía mayor rigor lógico, radicalismo y también organización. Era una disciplina tan perfecta que los que la predicaban, los que la practicaban, tenían que ser personas con un amplio valor moral, con actitudes limitadas hacia lo placentero, hacia lo mundano, y que su sistema de valores les hacía tener mucha disciplina por el ahorro. Y el ahorro finalmente era lo que daba el progreso en la sociedad en la que se estaba viviendo en ese tiempo. Y vamos a analizar algunas de las prohibiciones calvinistas. Por ejemplo, se cancelaban las diversiones, los bailes, los juegos de cartas, el teatro, los deportes, las fiestas de familia a las que asistieran más de 20 personas, los trajes que no fueran del color y hechura determinadas por el consistorio, órgano supremo del calvinismo, llevar adornos y joyas, usar el cabello largo, los hombres, y peinados altos y con rizos las mujeres, usar nombres que no figuraban en la Biblia e incluso escribir al extranjero. Todo esto hacía que se tuviera un control exhaustivo de las actividades de los fieles, y esto permitía el progreso de los mismos, pero también un adoctrinamiento que era tan fuerte porque tenía principios sobre los cuales se regían. Y alguno de los principios del calvinismo era el principio del libre albedrío. Le hacían creer al hombre que había perdido la capacidad para buscar un bien espiritual por voluntad propia. Esto lo dejaba indefenso. Le hacían creer que el decreto de Dios eterno y que para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados, la predestinación a la vida eterna, y otros preordenados a muerte eterna. Había dos conceptos muy importantes: seguías los preceptos del capitalismo y estabas en la gloria, estabas predestinado a convertirte en un ángel y que tendrías vida eterna. Y si no seguías estos preceptos, eras condenado a muerte. También existía otra forma de control, que era el llamamiento eficaz, a quienes todos aquellos Dios había predestinado para la vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado. Otros de los pensamientos, de los postulados, de los fundamentos del calvinismo era el pensamiento de la providencia, por lo que se refiere al hombre malo e impío, a quien Dios, por cuanto es juez justo, ha ofuscado y empedernido por pecados anteriores.
No solo lo priva de su gracia, sino que por ella pudo haber sido iluminada su inteligencia y asequible su corazón. El calvinista, con su propia idea de Dios, realizaba el comercio aislado profundamente de su yo íntimo, pese a que para su salvación le era necesario ser integrante de la verdadera iglesia. Aparte del calvinismo, estaba el pietismo. Es un movimiento de menor relevancia que continuó siendo un movimiento dentro de la iglesia, y solo las influencias de la comunidad, con ecos de influencia husistas y calvinistas, lo empujaron, al igual que al metodismo, en contra de su voluntad hacia una clase peculiar de construcción sectaria. Los fundamentos religiosos del ascetismo mundano, entonces, en orden de importancia, fueron el calvinismo, el pietismo, el metodismo y las sectas surgidas a partir del movimiento baptista. Me da mucho gusto que se hayan interesado en este documental y les agradecemos su atención. Nos despedimos de este trabajo de investigación. Muchísimas gracias.